Ok, continuemos con la codificación de este archivo Python. Estamos sobre el archivo demo94 aplicación dibujo rectángulo. La idea con este archivo es lanzar el archivo de interfaz gráfica demo94 dibujo rectángulo. Ya explicamos la estructura de este archivo. Continuemos con la implementación de la clase aplicación dibujo rectángulo. Aquí definamos el inicializador. Escribí algunas letras, algunos caracteres de la palabra init, luego presiono enter y Visual Studio Code genera este código de manera automática. Aquí estamos invocando el inicializador de la clase padre, de la superclase QMainWindow. Ahora invocamos un método al que podemos llamar inicializar guy. Ok, necesitamos crear ese método. Indiquemos aquí def inicializar guy. Especificamos cell para que se convierta en método de instancia. Necesitamos ahora crear un objeto de tipo UI dibujo rectángulo. Esta clase sirve para representar este archivo, bueno, toda la interfaz gráfica de la aplicación, los componentes, el label, la barra de menú, la barra de estado, entre otros. Necesitamos inicializar esa interfaz por medio del método setup_UI. Este método requiere de un objeto de tipo QMainWindow. ¿Por qué? Recordemos que en el video anterior creamos la interfaz sobre Qt Designer. En ese momento, a la hora de empezar a crear, indicamos como plantilla, como punto de inicio, una ventana de tipo main window, no un diálogo, sino una ventana. Por eso indicamos eh, la herencia desde QMainWindow. Aquí indicamos cell porque cell es una instancia de aplicación dibujo rectángulo. Por lo tanto, una instancia de QMainWindow. De acuerdo. Hacemos visible esa ventana. Muy bien. Antes de continuar con la codificación de esa clase, creamos una función para lanzar esta aplicación. Será el punto de entrada para ejecutar la aplicación. Entonces aquí creemos un objeto QApplication, pasamos como argumento 6.argv. Creamos una ventana de tipo aplicación dibujo rectángulo. Desde el módulo sys invocamos la función exit, pasamos como argumento exec. Listo. Ok, ahora comprobemos que este sea el archivo que se está lanzando desde la línea de comandos con el comando Python. Si es así, invocamos la función main. Listo, ejecutamos y ahí aparece la ventana con el label del texto, con el texto de indicación. Necesitamos agregar la funcionalidad para dibujar un rectángulo en esta área de trabajo de la ventana. Cerremos esta ventana, cerramos la terminal y continuamos con la implementación. Nos ubicamos en el método de instancia inicializar guy. Listo. Creemos dos variables para representar dos posiciones. La posición 1 le asignamos esta literal de lista. Aquí indicamos el posición 2. Asignamos otra literal de lista con dos elementos. Estas dos variables van a representar un punto dentro del área de trabajo, en el lienzo de la ventana donde vamos a dibujar. Punto 1, punto 2. Ok, necesitamos ahora sobreescribir tres métodos. Tres métodos que heredamos de la clase QMainWindow.
mouse press event, cuando el usuario presiona el botón del mouse, y el método mouse release event, cuando el usuario deja de presionar ese botón, cuando deja de pulsar el botón. Y además el método paint event para dibujar el rectángulo. Con el método mouse press event capturamos la posición inicial, es decir, posición 1. Es un método de instancia y trae datos donde el usuario ha pulsado el botón principal del mouse. Comprobemos que sea el botón izquierdo del mouse, el botón principal. Decimos Qt Left Button. Muy bien. Entonces, sobre la variable posición 1 en X, asignamos el valor que trae el objeto. Lo que retorna esta invocación es un objeto que tiene la función X, la posición en X. Ahora la posición en Y para ese mismo punto. Indicamos 1, ese es el índice 1 que corresponde con Y. Acá decimos 7 post.y. Ok. Y a continuación sobreescribimos el método mouse release event. Cuando el usuario presiona el botón y lo mantiene presionado, y cuando el usuario suelta ese botón. Self event. Es un método de instancia y también trae datos de la pulsación. Vale. Entonces, esa captura ya se hace sobre la lista posición 2. Indicamos 0 para X, event post. Invocamos la función X, posición 2, 1, event.post, Y. Y necesitamos refrescar la interfaz. Para ello utilizamos la función update. ¿Listo? Cuando se indique update necesitamos repintar la interfaz. Entonces esa tarea la realizamos en el método de instancia paint event. Ese es otro método que se está heredando de QMainWindow y nosotros hemos decidido sobreescribirlo. Es un método de instancia y trae datos de evento. Calculemos el ancho del rectángulo. Necesitamos saber el ancho a partir de la posición 2 menos la posición 1. Indicamos cel posición 2 en X menos cel posición 1 en X, es decir, 0. Ahora el alto, cel posición 2 en Y, aquí es 1, menos cel posición 1 en Y, el índice 1. Listo, entonces ya tenemos el ancho y alto, posición 2 menos posición 1. De acuerdo. Ahora sí creemos un objeto de tipo QPainter. Llamemos a la variable painter, QPainter. Listo. Sobre ese objeto que acabamos de crear, invocamos la función begin. El dibujo lo realizaremos sobre la ventana. Recordemos que Self es una instancia de aplicación dibujo rectángulo. Y esa clase está heredando de QMainWindow. Es decir, que nosotros vamos a dibujar sobre la ventana. Ahora sí, dibujemos un rectángulo. Para ello utilizamos la función drawRect. Especificaremos un punto de inicio. Posición 1 en X. Self, posición 1 en Y. Y ya tenemos el ancho y el alto. Finalmente, terminamos el dibujo por medio de la invocación de la función end del objeto QPainter. Podemos ejecutar
Intentemos dibujar aquí un rectángulo. Vaya, tenemos un error en la línea 25. Event buttons. A ver, buttons, event, left button. Esto sí está bien escrito. Aquí nos está diciendo que type error. A ver. Bueno, esto no es una función. Ahí me equivoqué. Volvemos a ejecutar. Ahora sí, pulsamos y soltamos aquí. Ahí está ese rectángulo. Otro más. Genial. Entonces, ese es el código que necesitamos para dibujar rectángulos en un lienzo. Continuaremos con más demostraciones a partir del siguiente video.